Gracias por acompañarnos una vez más a Pasajes Polifónicos. En este cierre de la segunda temporada ya hemos visto cine, hemos visto arte, música, pintura, y es por eso que hoy tenemos un cierre de broche de oro. ¿Por qué? Porque también dentro de las expresiones artísticas está un elemento o está una disciplina muy importante que es la danza. Por eso tenemos como invitada a Norma Beatriz Alguero. Ella es asistente editorial, es correctora de estilo y egresada orgullosamente aquí en la Unison en Literaturas Hispánicas. Practica actualmente la danza del vientre fusión, un tema del cual nos va a venir a hablar ahorita. Norma, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Juan Miguel, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. No, como te decía, nunca hemos tenido una invitación con respecto a la danza. Hablamos de otras expresiones artísticas, pero creo que la danza es una de las expresiones igual de importantes que las demás, y sobre todo en el proyecto que tú traes que desarrollaste con PECDA. Si quieres contarnos un poco y darnos sobre todo el título completo del tema. Muy bien. Sí, el proyecto en el que estuve trabajando se tituló Rax Charqui Fusión en Sonora, Reelaboración Cultural, Género e Identidad. Es un proyecto que ganó en la convocatoria del Sonora PECDA 2023 y en el que yo propuse presentar un panorama de la danza del vientre fusión o del belly dance fusión en Sonora en relación con los conceptos de apropiación cultural y de género que ya mencionaba en el título. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos, porque el tema es muy extenso, ¿de dónde proviene esta danza? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué nos pudieras dar un poco de contexto? La danza que yo practico es, así como mencionabas al principio, no es una vertiente fusión de lo que se conoce como danza del vientre. Entonces, yo trabajo con esta reformulación, con esta otra nueva forma de lo que es el belly dance. El belly dance ya lo habrán escuchado, ¿no? En otros espacios o en relación a otras culturas. Se le menciona como si fuera una danza, pero son en realidad varias danzas, o más bien una forma moderna de danza que se inspira en distintas culturas, ¿no? Principalmente de Medio Oriente y de Norte de África. Pero en la versión que yo practico, en la fusionista, se le mezcla también con una base de danza contemporánea, de flamenco y en ocasiones también de hip hop y a lo que se le conoce como popping. Eso en cuanto a los estilos. Si nos vamos al origen del belly dance, no se tiene certeza de dónde nació. Claro que tenemos referencias de figuras importantes egipcias que todavía son hasta la actualidad un ícono, ¿no? de lo que se conoce como belly dance en Egipto, que allá no se le llama así, se le llama Rax Charqui. Okay. Pero aunque tenemos estos referentes, como comentaba, está perdido el origen, la primera forma de la cual se derivó todo esto, esa está perdida, ¿no? Pero tenemos estos distintos referentes que nos ayudan a ver cómo fue tomando la forma que tiene hasta ahora. Y aquí, ejemplo, en lo que respecta aquí en Sonora, ¿cómo se apropia esa danza? Ahorita nos cuentan los orígenes. ¿Cómo se apropia aquí en Sonora y cómo se empieza a practicar? Oye, esa es muy buena pregunta. En el proyecto que yo estoy trabajando, estoy viendo esta parte fusionista, la parte del belly dance, que es como la forma, quizás es mucho más conocida en el mundo que esta vertiente fusionista. Allí no tengo los referentes históricos, pero sí en cuanto a la fusión, me puedo ir desde lo que tenemos actualmente hacia atrás. Y entonces aquí tenemos tres grupos de danza del vientre fusión. El que tiene más tiempo es Escarabeo Estudio, que está en Ciudad Obregón, que nació en el 2007. Hanalí estuvo yendo a Estados Unidos en su adolescencia y allá estuvo estudiando esta forma de danza, se la trajo para acá, empezó a dar clases de ella en el Itson y luego ya fue abriéndonos su estudio y también su grupo de danza que es Amduat. Ignis de ese estudio ya es posterior, nace en el 2014, y el tercer grupo que es Amal Fusion Belly Dance ya nació en el 2019, ¿no? Allí en cuanto a cómo se apropia, pues ya depende también de los estilos, ¿no? de cada estudio. El belly dance sí tiene un poquito quizás más de tiempo en Sonora.
hubo un restaurante, El Sultán, en donde se presentaban números de belly dance. Nis Cuellar, que es directora del estudio en el que al que yo asisto, también se presentó allí, ¿no? Bueno, es un poco para hablar de cómo está este tipo de danza ahorita, ¿no? Aquí en Sonora. Y ahorita que nos hablas cómo llega a Sonora, cómo se practica, ¿tú cómo llegas al belly dance, a la práctica de esta danza? ¿Qué te llama para estar en esta disciplina? Sí, en un principio me llamó mucho la atención la música, todo lo que eran ritmos tradicionales de Medio Oriente o de Egipto, o que a uno le suenan así, ¿no? Porque tenemos que reconocer que muchas veces antes de acercarnos a algo ya vamos con un prejuicio, ¿no? Entonces, yo primero estaba en esta situación en la que yo tenía idea más o menos, una idea así errada, pero también que en ocasiones pues acertaba respecto a lo que era la música, ¿no? Árabe o la música egipcia, y a mí siempre me llamó mucho la atención. Y siempre me ha gustado bailar, pero nunca lo hice de manera formal, pues no estoy formada profesionalmente en eso tampoco, fuera del estudio de danza del vientre fusión en el que estoy, pero yo creo que llegué primero por eso, cuando estaba por terminar la licenciatura, allá en una academia de danza pequeña en Jalapa, probé el estilo belly dance sin la fusión y me gustó mucho, aprendí técnica, pero como que no me terminaba de llenar, ¿no? Como que yo también quería explorar esos mismos movimientos, pero con otro tipo de música o con otras intenciones. Entonces, mi maestra de belly dance en Jalapa me mencionaba esta vertiente fusionista y me dijo, a lo mejor te puede gustar, que todavía en ese tiempo se le llamaba belly dance tribal o tribal belly dance, ¿no? Ahora ese nombre está cambiando, pero bueno, llegué por recomendación de ella, ¿no? Ya que de Jalapa regresé a Hermosillo, ya fue buscar un estudio, ¿no? En donde hay esta danza para seguirla practicando. Entré a Ignis y ahí me quedé y pues ahí tengo 8 años. Hasta la fecha ya te estás practicando actualmente, ¿verdad? Sí la practico actualmente. He estado así en un periodo, pues no de descanso, pero sí en el que estuve trabajando en el proyecto con el PECDA y en el que también participé en otro proyecto PECDA, pero de la directora de Escarabeo, que se tituló La oscuridad acecha en nuestras mentes, que es justo un montaje coreográfico de danza del vientre fusión. Entonces la estuve practicando, pero fuera de mi grupo, ¿no? Del grupo al que pertenezco. Entonces, pero sí, todavía la practico. Norma, ¿y cómo es vincular, por ejemplo, en este caso, una pasión y después se convierte en una investigación? La investigación con algo que practicas, ¿cómo es el acercamiento a cuando alguien investiga algo que a lo mejor no lo practica? Es otra visión. Claro. Pero en este caso tú lo practicas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy emocionante, muy gratificante, pero también difícil, porque si bien uno puede allí hacer una distancia, ¿no? Respecto a la propia práctica, pues hay momentos en los que va a ser todavía más complicado hacer esa distancia, ¿no? Porque uno está hablando de grupos con los que se relaciona, son integrantes que son tus amigos o que se van volviendo tus amigos. Entonces es difícil, porque también la idea del proyecto nació porque yo tenía esta como pendiente, como una cierta culpa de decir, bueno, yo practico esta danza, pero ¿es éticamente condenable o no? Es decir, ¿está bien que la practique o no, siendo que yo no pertenezco a esas culturas en las cuales se inspira la danza, ¿no? Entonces, entré al proyecto pensando que probablemente sí, o sea, que yo podía seguirla practicando, pero con más conciencia, con mayor conocimiento y ya estando en la investigación, tuve muchos momentos en los que dije, no, yo creo que ya no puedo practicar esto. O momentos en los que llegaba a cierta idea acerca de lo que estaba hablando y me empezaba a preocupar cómo iba a ser leído esto, pues, porque podía verse como que yo estaba acusando a otros de apropiación cultural o de prácticas no éticas. Entonces fue una de mis preocupaciones, ¿no? Entonces, pues eso, fue muy emocionante, muy gratificante. Creo que me dejó un aprendizaje muy valioso respecto
a esta danza que intento practicar, y creo que me dio herramientas para pensar en proyectos futuros, ¿no? Basados en estas, pues en esta pequeña historia de esta danza en el país que intenté formar. De hecho, por ejemplo, ahorita que dices de cómo hacer la separación, es muy diferente visto desde el extranjero a la cultura desde donde nació la danza, como la practicaban ellos a como la practican en este caso ya personas externas, ¿no? Sí, y yo creo que bueno, no es nada más una creencia, sino que los distintos estudios de danza, los distintos practicantes y las distintas culturas en las que se va insertando el belly dance o en el que se practica, tanto su versión, no quiero decir pura porque no es una danza que tenga una pureza o una técnica pues estándar que uno pueda llevarse como para usar de norma, pues, o como para decir si una práctica es o no legítima. Entonces no voy a hablar de pureza, pero tanto en su forma más popular, que es el belly dance, como esta versión fusionista, va a tomar distintos sentidos, ¿no? Según quien la practica. Si nos vamos a esta forma, como decía, de belly dance, sí, la práctica de esta danza en algunos países de Medio Oriente puede tener un sentido que es más como de fraternidad, ¿no? Que es algo que ya platicábamos, y no necesariamente en otros estudios. A lo mejor en otros se le da un carácter más de espectáculo o más teatral, a lo mejor se le liga con una exploración espiritual, que la danza, pues no digo que todas las formas de danza sean una exploración espiritual, pero claro que muchos bailarines van a hablar de eso, ¿no? Como algo que también se liga a su práctica. Entonces va a depender, pues, ¿no? Del estudio, del grupo, de la cultura. En Egipto, por ejemplo, que el belly dance se ve como o más bien fuera de Egipto, se ve el belly dance como algo que caracteriza la cultura egipcia. Pero si uno se va a Egipto, hay diferencias, pues, ¿no? Entre las personas egipcias respecto a cómo valoran el belly dance como perteneciente o no a su cultura. No sé si respondí, pero... No, sí, bastante, porque yo creo que uno lo ve desde fuera, y fuera de micrófonos hablamos cómo se consume hasta en el cine, cómo era visto, y en realidad a lo mejor no tiene mucho que ver con las raíces primarias. Claro, sí, y además hay esta idea en Occidente muy, muy popular de que es una sola danza, y de que es una danza además folclórica. Y esto no es cierto. El belly dance no es una danza folclórica, es una danza popular que se inspira, sí, en distintas tradiciones, pero no es folclórica y no caracteriza a una cultura. Entonces, cuando vemos a una bailarina de belly dance o a una bailarina de danza del vientre fusión, no estamos viendo la cultura de Medio Oriente, ni la cultura del norte de África. Eso es muy importante, que quienes practicamos esta danza lo dejemos en claro. O que a la hora de anunciar un taller o clases, si queremos llevar una práctica respetuosa, ¿no? La recomendación es que, por ejemplo, uno no se anuncie como clases de danza árabe, ¿no? Porque no es danza árabe, hay muchas danzas árabes. Entonces es una cuestión de dejar bien claro qué es lo que estamos haciendo y dejar claro que se inspira en otras culturas, pero que nosotros no somos estandarte de ellas, pues. Qué importante eso que dices, porque es muy fácil, yo creo, en la difusión poner nada más danza en Medio Oriente y de cierta forma es globalizarlo. Y hablábamos un poco también de si nos vamos a las danzas o los bailes de acá, por ejemplo, regionales, es muy diferente, decíamos, si nos vamos de este tipo de baile al otro. Claro. Y englobarlo, pues eso de cierta forma que hay una omisión, una falta de respeto hacia la cultura de cada país. En este caso hablabas de cómo se practica, tu experiencia. ¿Cómo es, qué consideras lo más difícil tú al practicarlo? ¿Sabes qué? Me exige esta condición física, me exige esta concentración o estos tipos de ejercicios de entrar como una conciencia. ¿Qué es lo que más se te complica al llevarlo a cabo? Creo que lo más complicado es la disociación que te pide de distintas partes del cuerpo. Sí, y esto se da tanto en el belly dance como en la vertiente fusionista, que en ocasiones hay que seguir 3 líneas de beat en la canción, por ejemplo. Entonces, una con la cabeza, otra con el pecho, otra con los brazos, o a lo mejor el pecho, los brazos y la cadera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más se me complica. En lo que practico, por ejemplo, en
En las coreografías que yo llego a hacer generalmente no son 3 líneas, casi siempre son 2, o en un momento son 3, pero luego me paso a las 2. Entonces, esa parte de estar siguiendo 3 líneas con distintos movimientos, yo creo que es la que se me hace más complicada en cuanto a la práctica. ¿Qué me exige? Exige mucha fuerza en las piernas, mucha fuerza en los brazos, incluso en movimientos que son o que se ven muy delicados. Para que el movimiento se vea así, el brazo tiene que estar completamente estable, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es difícil. Entonces, elasticidad sí, también llega a pedirla, pero creo que es principalmente eso, fuerza en las piernas, fuerza en los brazos. Qué curioso, porque el centro del belly dance está en la cadera, ¿no? Uh-huh. Eso también es cierto, tiene que haber allí una facilidad para los movimientos de cadera, pero en la vertiente fusionista, los brazos, por ejemplo, se usan de otra manera. Entonces, eso en cuanto a lo físico. En cuanto a la parte de contenidos, de los sentidos que se le da a la danza, para mí sí ha sido difícil practicarla teniendo en cuenta el hecho de que se inspira en otras culturas y teniendo en cuenta el hecho de que yo no pertenezco a ellas y que tengo que ser consciente de esas culturas de las que uno está tomando prestado, por decirlo así. Pero además, uno toma prestado, pero con tanta distancia, después de tantos filtros, es decir, uno no está siguiendo lo que se conocía hasta hace unos años como Tribal Belly Dance en Estados Unidos, que son reformulaciones de danzas del Medio Oriente que a la vez se reformularon en el siglo XIX. Entonces uno también tiene que decir, bueno, no solo tomo prestado, sino que estoy tomando de las reformulaciones de otras personas. Entonces creo que eso ha sido difícil también para mí, practicarla tomando en cuenta todo esto y teniendo presente que a lo mejor en un futuro ya no me siento tan cómoda con la parte, con esta parte de los sentidos que toma, ¿no? También creo que se le puede dar otra intención, otros sentidos, otra configuración estética que, si bien se vea inspirada en esas danzas, se aleje en cuanto a la estética visual. Entonces, bueno, es algo en lo que también he estado pensando a lo largo de este proyecto y de un tiempito atrás, para tratar de practicarla de otra manera, ¿no? Buscar algo que sea más nuestro en el grupo o más mío cuando llego a presentar una coreografía, de manera que sirva a la propia expresión y que se diluya esta idea popularizada de que uno está mostrando Medio Oriente, que no es cierto, ¿no? Y que es algo con lo que comulga Hannah Lee, directora de Scarabeo Studio. En las entrevistas que realicé para el proyecto, unas fueron anónimas, otras no. Las que no eran anónimas eran sobre los estudios y sobre las prácticas de los grupos de danza, y ella decía que sí estaba intentando alejarse pues de esa parte que daba la ilusión de ser étnica, para buscar otra forma de expresarse, ¿no? De esa parte, igual como dices, nos aclaras muchas las dudas que puede haber de no sentirte que te apropias o que ya formas parte de esa cultura como tal. Entonces, ¿tú qué buscas? Porque presentan coreografías, ¿verdad? Tu grupo. Sí. ¿Qué buscan evocar en lo personal? ¿Sabes qué? Yo en lo personal nomás lo practico por este sentido, o busco evocar esta expresión artística. ¿Qué buscas tú al momento de presentarlo? En lo personal, creo que dependiendo del número, dependiendo de la coreografía, hay algo distinto, ¿no? que pretendo evocar. En ocasiones he visto que se trata de más que de un sentido o de una imagen en particular. Creo que hay una intención de evocar como un ambiente festivo. Y entonces hay también una actitud en la presentación que es distinta respecto al público, ¿no? A lo mejor mirar más al público, como tratar de involucrarlo más con los gestos. Y en otras ocasiones lo que pretendo evocar es difícil de responder, pero por ejemplo hay una coreografía que presenté en una edición del Festival Be So Out, en el que yo planteaba, cuando propuse el número, una representación de la simbología solar, por ejemplo. Entonces trabajé con esos símbolos solares, intenté llevármelos a algunos movimientos de la danza del vientre fusión, y bueno, eso fue lo que presenté, ¿no? Entonces, ¿qué quería evocar? Como esas distintas significaciones, sentidos que ha tomado el sol en distintas culturas, y esta sensación como
¿no? Esta sensación, esta vivencia no es ambigua, pero como de doble filo que tenemos con el sol, ¿no? Y más aquí, que bueno, el sol es dador de vida, pero también te puede aniquilar, ¿no? Entonces, bueno, como que yo trataba de jugar con eso, por dar unos ejemplos, ¿no? No, y sí, de hecho, fíjate, te hacía esta pregunta porque por ahí va también, porque el tiempo ya nos alcanza. ¿Qué recomendarías a personas que les gustaría practicar esta danza? ¿A dónde acercarse? Si tienes algunas redes sociales, teléfonos donde comunicarse. Ok, muy bien. Sí, aquí si están en Hermosillo, está Ignis Dance Studio en la colonia Bugambilias, que dirige Nis Cuellar. El Instagram es así como se escucha, Ignis, D de dedo, S de sapo, Ignis DS. Está también Somos Amal. Allí Somos Amal ahorita no se están dirigiendo a formar a otros bailarines, pero las pueden buscar para presentaciones, entonces muy recomendado ir a verlas también. Somos Amal, así es como están en Instagram. Y Escarabeo Studio, que está en Ciudad Obregón, es escarabeo, como el símbolo, ¿no?, egipcio del escarabajo. Escarabeo Studio, pero estudio sin la E, como estudio en inglés. Está también el Instagram del grupo al que pertenezco, que es Selket. El Instagram es Selket, pero con Q. Selket Project, como proyecto en inglés, ¿no? Igual si llegara a ver a alguna persona interesada que necesite algo más de información, con todo gusto. Y me pueden contactar por correo, ¿no? El correo es normabea, como Beatriz, salguero@gmail. Entonces ahí estoy por si se requiere más información. Norma, seguramente vamos a invitar porque creo que el proyecto y tu investigación va a dar para muchísimo más y que se quedaron muchas cosas en el tintero definitivamente. Sí. Así que en un próximo programa para que vengas y nos platiques más cómo va este avance, cómo va esta investigación. Bueno, yo encantada. Y también pues como es de costumbre, el invitado, invitada en este caso, cierra el programa con una recomendación musical. No sé si tienes alguna por ahí que nos puedas dejar. Sí, la canción es Agatini Naiwagani, es de Radaid. A lo mejor no se grabó el nombre de la canción, ¿verdad? Pero ahí está mi correo también. Es de una banda que ya no existe, de Guadalajara, y que combina también sonidos de distintas músicas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es Agatini Naiwagani de Radaid. Pues gracias por la recomendación. Agradecemos a Gonzalo Olivera en los controles. Agradecemos también a Lupita Perrillo, que es la locutora en turno que nos va a presentar. Y les recordamos que es el cierre de nuestra segunda temporada de Pasajes Polifónicos y nos vemos hasta la próxima.